Rusia ha sentado una posición firme en el Caribe, y su impacto se ha sentido de inmediato en Washington. En medio del apogeo del cerco contra La Habana, Vladimir Putin utilizó una ceremonia de carácter protocolar en el Kremlin para despachar un contundente mensaje político. Moscú no solo respalda a Cuba, sino que se posiciona públicamente en contra del bloqueo y la injerencia estadounidense. Frente a decenas de embajadores, el líder ruso evitó hablar en abstracto o refugiarse en fórmulas diplomáticas vacías. Con la mirada fija en la delegación cubana, proclamó su solidaridad con la defensa de la soberanía y la independencia de la isla, transformando así un acto formal en un desafío abierto a la Casa Blanca. Los detalles a continuación, con la voz de la patria grande. Desde Moscú hasta el corazón del Caribe, el mensaje fue inequívoco. Rusia se alinea junto a Cuba precisamente en el momento en que Washington intensifica sus esfuerzos por estrechar aún más el cerco sobre La Habana. Putin se valió de una ceremonia de rutina en el Kremlin para emitir una señal política clara contra el bloqueo y la injerencia norteamericana, con todos los reflectores del mundo apuntando hacia él. En el imponente salón, rodeado por decenas de embajadores, el presidente ruso se dirigió a la delegación cubana sin ambajes, recordándoles que Moscú se solidariza plenamente con la determinación de Cuba por defender su soberanía y su independencia. No se trató de una simple cortesía diplomática, fue una declaración de apoyo rotunda en medio de una disputa global cada vez más manifiesta. Durante el acto de entrega de cartas credenciales, Putin insistió en que el vínculo con la isla no es producto de una coyuntura pasajera. Rememoró que Rusia y la República de Cuba mantienen relaciones que describió como verdaderamente sólidas y amistosas, una relación que ha logrado sobrevivir a cambios de liderazgo, al colapso de bloques geopolíticos, a severas crisis económicas y a continuas oleadas de sanciones sin llegar a fracturarse. El mandatario ruso quiso dejar absolutamente claro que no se refería a una amistad meramente simbólica. Siempre hemos brindado y seguiremos brindando asistencia a nuestros amigos cubanos, subrayó. Con esta frase, contrapuso dos visiones radicalmente opuestas. Mientras ciertos gobiernos optan por asfixiar a la isla, Rusia se enorgullece de acompañarla, especialmente cuando enfrenta la mayor presión. Asimismo, puso énfasis en un elemento que no puede medirse en cifras ni contratos, la base humana de esta conexión. Putin aludió a la sincera empatía mutua que existe entre los pueblos de ambos países, presentando la alianza como el resultado de una historia compartida, forjada en la resistencia a los embates económicos, a los intentos de aislamiento y a las constantes presiones externas. Para no quedarse únicamente en el terreno de los gestos, el jefe del Kremlin procedió a enumerar proyectos concretos. Destacó que Moscú y La Habana implementamos conjuntamente proyectos vitales para la economía cubana en los sectores de la energía, la metalurgia, la infraestructura de transporte y la medicina. En otras palabras, una cooperación que se traduce directamente en electricidad para la gente, en puestos de trabajo, en carreteras y en hospitales. Putin añadió que la agenda común no se limita a inversiones y fábricas. Resaltó que ambos países están ampliando los intercambios culturales y humanitarios, un detalle clave para un pueblo que ha sido sometido a más de 6 décadas de bloqueo. Cada intercambio cultural representa la apertura de una ventana justo donde otros buscan cerrar puertas y levantar muros. Este respaldo ruso contrasta de manera dramática con el rumbo que ha tomado Estados Unidos en la región. Luego de la operación contra Venezuela, que en Caracas es denunciada como una agresión culminada con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump endureció sus amenazas contra Cuba y México, privilegiando el castigo por sobre cualquier forma de diálogo político. En el plano discursivo, Trump llegó a abandonar incluso los eufemismos diplomáticos, afirmando que entrar y destrozar Cuba podría ser la única salida para forzar un cambio en la isla. Una frase de una brutalidad que deja al descubierto la lógica de Washington: si un pueblo no se somete, se le destruye sin medir el costo humano. Frente a este clima de intimidación, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reafirmó la postura de La Habana. Explicó que no existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, a excepción de contactos técnicos en el ámbito migratorio, dejando claro que no habrá diálogo político mientras la contraparte insista en amenazas, listas negras y condiciones unilaterales. El líder cubano recordó que cualquier relación bilateral debe fundamentarse en el derecho internacional, en lugar de basarse en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica. En esencia, lo que Cuba solicita no es un trato preferencial, sino reglas claras y un respeto irrestricto a su soberanía, algo que debería ser un pilar básico en un sistema internacional que se presume regido por normas. Díaz-Canel también respondió con un mensaje de resistencia ante la presión de la Casa Blanca. Condenó las amenazas de la administración Trump y ratificó que el país está dispuesto a defender la patria hasta la última gota de sangre. Esta no es una simple consigna, resume décadas de atentados,
intentos de invasión y sabotajes que la isla ha soportado. Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer, remarcó. Esa frase encapsula el efecto inesperado del bloqueo. Lejos de rendirse, el país ha forjado una identidad marcada por la dignidad nacional, una cultura política de resistencia que explica por qué la isla sigue de pie a pesar de la asfixia económica. Para comprender la tensión actual, es imprescindible analizar la política sostenida de Washington. Desde hace más de 60 años, Estados Unidos mantiene un bloqueo económico y comercial que se ha ido reforzando con sucesivas sanciones unilaterales. El impacto de estas medidas abarca medicamentos, combustible, alimentos, repuestos, equipos médicos y tecnología básica para el desarrollo. Las consecuencias son de sobra conocidas. El cerco encarece las transacciones, bloquea el acceso a créditos, ahuyenta las inversiones y amenaza a terceros países que intentan comerciar con la isla. No se trata de un simple desacuerdo ideológico, sino de una estrategia de castigo intergeneracional, diseñada para generar escasez, malestar social y presión interna contra el gobierno cubano. A pesar de que Washington intenta presentar el bloqueo como un asunto meramente bilateral, el escenario en las Naciones Unidas demuestra todo lo contrario. Año tras año, la Asamblea General de la ONU condena de manera abrumadora dicha política, dejando a Estados Unidos prácticamente solo, acompañado únicamente por un puñado de aliados incondicionales frente al resto de la comunidad internacional. Esta condena casi unánime revela una paradoja evidente. La potencia que se autoproclama garante del orden internacional ignora sistemáticamente las resoluciones de la ONU cuando éstas afectan sus intereses estratégicos. En ese espacio de incoherencia, Rusia se posiciona como uno de los actores que no solo denuncia el bloqueo, sino que lo enfrenta activamente con cooperación concreta hacia La Habana. Al mismo tiempo, Putin aprovechó su intervención para mirar más allá de Cuba. Recordó que Moscú mantiene desde hace mucho tiempo una estrecha y constructiva interacción y relación con numerosos países latinoamericanos, y subrayó que siempre ha tratado a los estados de la región con gran respeto, como socios iguales e independientes, sin tutelas de ningún tipo. En coherencia con ese discurso, el presidente ruso mencionó que esta visión se aplica plenamente a los países allí representados, entre ellos Colombia, Perú y Uruguay. En otras palabras, ofreció una relación basada en acuerdos entre estados soberanos, en un contraste evidente con el historial de intervenciones, golpes de Estado y presiones que Washington arrastra en América Latina. Putin insistió en que existen todas las oportunidades para ampliar significativamente el comercio, la inversión y los lazos comerciales entre Rusia y la región. En un mapa geopolítico donde los centros de poder se están reacomodando, esta apertura representa para América Latina la posibilidad de diversificar sus socios comerciales y reducir su dependencia de un único actor dominante. El jefe del Kremlin se detuvo también en sectores especialmente sensibles para las sociedades latinoamericanas. Mencionó la cooperación en la salud y la industria farmacéutica, así como en la educación y la formación de personal, apuntando a una relación que vaya más allá de la simple exportación de materias primas e incluya el fortalecimiento de capacidades propias y de servicios públicos. Mientras esa agenda se despliega, la política de Washington continúa girando en torno a sanciones y ultimátums. Cuando un gobierno no se alinea con sus directrices, lo etiqueta de régimen, activa bloqueos, desata campañas mediáticas y ejerce presiones financieras. Ocurrió con Cuba, se repitió con Venezuela y se intenta aplicar con todo país que decide caminar por fuera del guión impuesto. Al adoptar públicamente la defensa de La Habana, Rusia envía un mensaje que trasciende el Caribe. Le dice al resto de América Latina que existen opciones distintas al sometimiento, y que ningún pueblo está obligado a aceptar que le impongan qué modelo político puede tener o qué acuerdos económicos le están permitidos. En medio de este tablero cargado de tensiones, la escena es elocuente. Mientras Estados Unidos refuerza el bloqueo contra una pequeña isla caribeña, Rusia cruza océanos para proclamar desde el Kremlin su solidaridad con el derecho de Cuba a defender su soberanía. Un gesto que, en estos tiempos, resuena mucho más allá de las calles de La Habana. Voz de la Patria Grande. Soy Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupanán Chiscama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.